caballeros, quiero haceros una pregunta muy personal. Alguna vez han estado con su pareja, han querido dar placer y hacerla sentir especial, pero por más que lo intenten sienten que algo no funciona. Tal vez sienten que están poniendo mucho esfuerzo, pero ella no les responde como esperaban. O quizá han tenido es momento de duda, preguntando si lo que hacen realmente le está ayudando a sentirse más conectada y excitada. Quiero que sepan algo importante, no están solos. Esta es una de las preguntas más comunes que muchos hombres me han hecho durante años. Después de 12 años trabajando como urólogo especializado en salud masculina, puedo decirles que existe una forma de conexión durante el juego previo que puede marcar una gran diferencia para muchas parejas. No se trata de trucos secretos ni de movimientos complicados. Se trata de comprender cómo funciona realmente la excitación femenina, tanto desde el punto de vista físico como emocional. Y lo más interesante es que, cuando se hace correctamente, puede ayudar a que una mujer se sienta más segura, decidida y profundamente conectada con su pareja. En este video voy a explicar los 4 errores más comunes que muchos hombres cometen durante el juego previo y por qué pueden tener el efecto contrario al que buscan. También hablamos de una técnica basada en la conexión de todo el cuerpo, cómo aplicarla de manera natural y por qué funciona desde la perspectiva biológica y emocional. Además, veremos cómo adaptarla a cada pareja para que la experiencia nunca se sienta repetitiva ni automática. Antes de continuar, recuerda dar me gusta a este video porque ayuda a que más hombres puedan encontrar esta información. Déjame un comentario y dime desde qué lugar estás viendo este contenido. Me encanta conocer a la comunidad que estamos formando alrededor del bienestar masculino. Y si aún no estás suscrito, hazlo para no perder los próximos consejos sobre salud, confianza y intimidad. Ahora hablamos de una verdad que muchos hombres nunca escuchan. El juego previo no se trata de encontrar un botón mágico que enciende da la pasión de una mujer inmediatamente. No existe un único movimiento que funcione para todos. La razón es sencilla. La excitación femenina no comienza en un solo punto del cuerpo. Comienza con una combinación de sensaciones, emotions, confianza y conexión. Cuando un hombre intenta enfocarse únicamente en una zona específica, sin preparar el resto del cuerpo y sin crear un ambiente de seguridad, puede estar ignorando el proceso natural de excitación. La respuesta femenina suele necesitar tiempo, atención y una sensación genuina de ser valorada. Porque para muchas mujeres, la intimidad no es solamente algo físico. También está relacionada con sentirse respetadas, cuidadas y verdaderamente decididas. Mi nombre es Dr. Nerita. Soy urólogo y durante más de una década he trabajado con hombres y parejas que enfrentan diferentes desafíos relacionados con la intimidad. He acompañado casos de ansiedad de rendimiento, problemas de confianza, dificultades sexuales y relaciones que habían perdido la conexión con el paso de los años. Algo que he aprendido es que las soluciones reales no vienen de fórmulas rápidas ni de promesas exageradas. Vienen de entender el cuerpo humano, mejorar la comunicación y aprender a crear una experiencia donde ambos miembros de la pareja se sienten cómodos y conectados. Antes de mostrarles la técnica principal, es importante conocer los errores que pueden estar bloqueando la respuesta de su pareja. El primer error es comenzar directamente
con una estimulación intensa sin dar al cuerpo el tiempo necesario para prepararse. Muchos hombres creen que rápidamente a las zonas más sensibles es la mejor estrategia, pero si la excitación todavía no está presente, puede generar presión en lugar de placer. Piénsenlo como intentar acelerar un motor que todavía no ha alcanzado la temperatura adecuada. El problema no es la herramienta, sino el momento en que se utiliza. La intensidad puede ser agradable, pero funciona mucho mejor cuando existe una preparación previa. El segundo error es depender únicamente de caricias demasiado suaves o repetitivas. La intención suele ser buena, porque muchos hombres quieren ser románticos y cuidadosos. Sin embargo, un contacto demasiado largo puede sentirse más como cosquillas que como una experiencia estimulante. Al mismo tiempo, un toque demasiado fuerte o apresurado puede romper la sensación de conexión. La clave está en encontrar un contacto que sea consciente, adaptable y que responda a los señales de la pareja. El tercer error es pensar que un masaje por sí solo es suficiente como juego previo. Un masaje puede ser excelente para relajar el cuerpo, reducir tensión y crear cercanía. Pero relajación y excitación no son exactamente lo mismo. Si se mantiene únicamente en una sensación de descanso, puede quedarse en una experiencia de bienestar sin avanzar hacia una conexión más íntima. El cuarto error es depender demasiado de la estimulación mental. Las conversaciones coquetas, las bromas y la imaginación pueden formar parte de la intimidad, pero la excitación no ocurre únicamente en la mente. También involucra el cuerpo, las emociones y la respuesta física. Muchos hombres cometen estos errores sin darse cuenta, pero la buena noticia es que pueden corregirse fácilmente cuando entienden cómo funciona realmente la conexión. Ahora que conocemos los errores más comunes, es momento de hablar de lo que realmente puede cambiar la experiencia de una pareja. La técnica que muchos hombres encuentran más efectiva no se basa en concentrarse únicamente en una zona del cuerpo, sino en crear una conexión completa. Yo la llamo el flujo de cuerpo a cuerpo. La idea principal es sencilla, en lugar de tratar la intimidad como una serie de pasos separados, se convierte en una experiencia continua donde todo el cuerpo participa. No se trata de apresurarse ni de buscar un resultado específico en pocos minutos. Se trata de crear una sensación donde ella pueda sentirse completamente entendida, valorada y conectada. Imaginen esto como una danza. Tu cuerpo se mueve con el de ella de manera natural, utilizando diferentes formas de contacto, cercanía y comunicación. No se trata de presionar ni de seguir una rutina memorizada. Se trata de estar presente, escuchar sus respuestas y permitir que la conexión avance de forma natural. ¿Por qué funciona esta técnica? Desde el punto de vista biológico, la piel es uno de los órganos sensoriales más importantes del cuerpo. Cuando diferentes áreas reciben atención y estímulos adecuados, el cerebro recibe una mayor cantidad de señales relacionadas con el placer y la conexión. Esto ayuda a preparar el cuerpo para una respuesta más intensa y natural, pero la parte emocional es igual de importante. Cuando una mujer siente que su pareja no está enfocada solamente en una parte específica de su cuerpo, sino en ella como persona completa, puede experimentar una sensación más profunda de seguridad. Y deseo, la sensación que transmite es, me importas completa, no solamente una parte de ti. Y esa sensación de ser valorada puede cambiar completamente la experiencia.
Ahora vamos a explicar cómo aplicar este concepto de manera práctica. El primer paso es la presencia. Antes de cualquier contacto físico, es importante estar realmente concentrado en ese momento. Muchas personas subestiman el poder de la atención. Si tu mente está preocupada, distraída o enfocada únicamente en lograr un resultado, tu perja probablemente lo notará. Respira con calma, mírala a los ojos y permite que sienta que realmente estás ahí con ella. La conexión comienza antes del contacto físico. El segundo paso es utilizar diferentes formas de contacto. No dependes únicamente de tus manos. La cercanía del cuerpo, los abrazos, los besos y la forma en que te acercas también comunican deseo y cariño. Cuando existe variedad en las sensaciones, la experiencia se siente más completa y menos automática. El tercer paso es aprender a cambiar el ritmo. Uno de los mayores errores es hacer siempre lo mismo de la misma manera. El cuerpo humano responde a la verdad. Algunas veces puede ser mejor avanzar lentamente, con más calma y conexión emocional. En otros momentos, una energía más intensa puede sentirse más adecuada. Lo importante es no convertirlo en una rutina mecánica. También es fundamental prestar atención a las señales de tu pareja. La comunicación no siempre ocurre con palabras. La respiración, la expresión corporal y la forma en que responde pueden dar información importante. Si notas comodidad y entusiasmo, puedes continuar. Si percibes tensión o incomodidad, es momento de reducir la intensidad y adaptarte. La verdadera conexión ocurre cuando ambos participan y se sienten escuchados. Otro punto importante es evitar hacer exactamente lo mismo cada vez. Incluso una técnica efectiva puede perder su impacto si se convierte en una repetición automática. La clave está en mantener la naturalidad, cambiar pequeños detalles y seguir descubriendo que funciona mejor para ambos. Muchos hombres, especialmente después de los 50 o 60 años, comienzan a preguntarse si la pasión disminuye con la edad. Se preguntan si han perdido confianza, energía o si la conexión que tenían antes ya no puede regresar. Quiero decirles algo importante. La edad no significa el final de la intimidad. He visto hombres mayores recuperar la confianza y mejorar su conexión con sus parejas cuando dejan de enfocarse solamente en el rendimiento y empiezan a enfocarse en la presencia, la comunicación y la comprensión del cuerpo femenino. La intimidad no depende únicamente de la juventud o de tener una resistencia interminable. Depende de saber crear una experiencia donde ambos se sienten cómodos, curados y conectados. Por eso, el mensaje principal es este. Dejen atrás las ideas antiguas de buscar solamente un movimiento perfecto o una fórmula rápida. La verdadera diferencia está en la conexión completa, en prestar atención y en entender que la intimidad es algo que se construye entre dos personas. Si quieren mejorar su relación, comiencen con pequeños cambios. Sean más conscientes, escuchen más, observen las respuestas de su pareja y mantengan siempre abierta la comunicación. Recuerden, no se trata de ser perfecto, sino de estar presente. La confianza y la conexión pueden crecer en cualquier etapa de la vida. Si este video te ayudó y aprendiste algo nuevo, dale me gusta, suscríbete al canal para recibir más consejos sobre salud masculina y bienestar y comparte este contenido con alguien que pueda beneficiarse. Déjame también un comentario contándome desde
donde nos estás viendo, que tema te gustaría que tratemos en próximos videos. Nunca pienses que la pasión tiene una fecha de vencimiento. Con conocimiento, cuidado y pequeños cambios, es posible recuperar la confianza, fortalecer la conexión y disfrutar de una relación más plena en cualquier momento de la vida.